yo ante todo estoy muy contento de lo que tú acabas de decir, porque me parece que hay que decir las cosas buenas también, pese a todo este conflicto horrible que a mí me ha producido y me está produciendo en este momento, que tengo que hablar con ustedes, que saben mucho más que yo, me refiero a los sirios y sirias que están aquí, y realmente no puedo disimular, ni voy a disimular mi emoción. No la voy a disimular. Creo que lo que tú has dicho es justo, y empalma un poco con lo que yo voy a decir. Yo conozco Siria desde el año 1970 o 71. Yo estuve cerca donde tú estabas, y estuve, los que son de Siria, cuando diga eso rápidamente sabrán lo que digo, estuve en la inauguración de la presa de Taka. O sea que los que saben de Siria, Siria para mí ha sido en aquellas épocas, en el Líbano anterior a la guerra, en 1975, lo voy a decir con toda franqueza, Damasco, el corazón del país. Damasco, el cruce de caminos. Damasco, la ciudad omeya que, con un paralelismo que, hélas, como se dice en francés, no dio ningún resultado, pero sí que tenía un proyecto que en aquel momento yo y a mucha gente como yo nos había parecido interesante. Es decir, me refiero a la primera época del BAS. El BAS fue un partido que yo conocí a algunos de los fundadores, como Salantar, en aquel momento exilado en Beirut. No conocía a Michel Aflaq, pero sí a Salamita, que, como ustedes saben, era un político sunita muy importante. Y esta gente tenía una idea, se habían educado en la Sorbonne, y tenían una idea que en aquel momento aquí, en esta Europa nuestra, se llamaba el progresismo. Es decir, la reforma agraria del BAS, no hay que olvidarla, la política de educación del BAS, no hay que olvidarla, la modernización del BAS, no hay que olvidarla. El drama del BAS es que luego, como ustedes saben muy bien, se convierte en otra cosa. Se convierte en una superestructura, como se hablaba en la época marxista, del ejército. Y concretamente, un tema que a veces se pasa un poco por alto y que yo no tengo ninguna vergüenza en ponerlo también encima de la mesa, es que, claro, gracias al BAS, una comunidad muy maltratada, esto hay que decirlo con todas las palabras, muy maltratada, que eran los alawitas. Los alawitas en aquella época eran gente de la montaña, gente aislada, gente que, por ejemplo, cuando bajaban a la Taquia, no podían ni ir, me parece, ni por las aceras, porque se encontraban que la Taquia era una ciudad sunita y cristiana. Entonces, lo que ocurre es que los alawitas, en la época ya del mandato francés, con ayuda de Francia, que no fue así en la época otomana, los alawitas, con la ayuda del mandato francés, empiezan a desarrollarse y empiezan a tener influencia y se meten en el ejército. Entonces hay una cuestión enormemente clara, un partido más que de pronto se convierte en una superestructura, como se llamaba entonces el marxismo, del ejército y una salida hacia el progreso que no tenían antes, que estaban muy encerrados, estaban muy aislados. Ustedes saben más que yo la cantidad de cosas terribles que se dijeron en los años 20, ¿verdad? Por ulemas sunitas contra los alawitas, concretamente las mujeres que trabajaban como criadas, ¿verdad? En la Taquia o tal. No voy a referirme a ello, los que lo saben o les puede interesar pueden acceder a estos realmente momentos terribles contra una minoría adulta. Bien, entonces ocurre que el partido BAS se convierte en otra cosa. El partido BAS se convierte en otra cosa. El partido BAS se convierte en un instrumento de poder. Ya.
Por lo tanto, la ideología progresista que tenía el cuento terminado, pues evidentemente se completa el fracaso. Dicho esto, voy a continuar y decir que estoy muy emocionado, primero porque me cuesta mucho hablar de Siria, precisamente por mis emociones. Una de las emociones que tengo al hablar de Siria es que yo no tengo ningún derecho de hablar de Siria. Yo no sé cómo ustedes, yo soy un extranjero. Por más que uno intente encontrar, buscar, hablar, estudiar, en fin, cada uno pertenece a un mundo y sobre todo, así como los españoles en la época de Franco no nos gustaba nada leer las interpretaciones de la historia que hacían Hugh Thomas, muy buena por cierto, de Spanish Civil War, la gente de vuestra generación lo había leído con mucho interés, o bien otras interpretaciones. Entonces, lo que a mí realmente me produce francamente escalofríos es con qué autoridad yo les puedo hablar en este momento. Se lo digo con toda franqueza. Dicho esto, continuaré diciendo que yo como periodista he sufrido desde el principio una enorme frustración porque Siria quedó lamentablemente dividida en dos partes. La parte controlada por el gobierno y la parte controlada por la oposición. Lamentablemente ocurrió otro hecho que yo creo que ha sido, cuando esto realmente se tenga un poco más de sangre fría, que ahora no se puede tener, hablando de Siria sangre fría, porque el tema está, como os lo dicho muy bien, calentado. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó en el aspecto informativo? Pues se lo voy a decir en un momento, que fue un hecho muy importante que ha complicado el principio de estudiar una cosa que yo he llamado alguna vez una guerra a puerta cerrada. Siria ha sido una guerra a puerta cerrada. Entonces, los corresponsales que iban de la mano de un lado la contaban de una manera y los que iban de la mano del otro de la otra manera, lo cual es normal, porque si usted, la realidad está fragmentada, usted no puede ver toda la realidad, usted no puede conocer todos los dramas a los cuales tú te acabas de referir. Por lo tanto, ya de entrada era una guerra, sigue siendo una guerra a huis clos, como dicen los franceses, a puerta cerrada. ¿Quién hace más barbaridades? Bueno, aquí podemos hablar y no acabar. ¿Quién tiene la culpa? Podemos hablar y no acabar. ¿Cómo va el tema de la reconciliación que tú has dicho muy bien? Podemos hablar y no acabar. Pero sí lo que yo quiero decir es que es, a mi modo de ver, una de las guerras que ha sido peor explicada. No por mala voluntad, no hay mala voluntad. Hay que uno ve una parte de la realidad y no ve la otra. Entonces, yo alguna vez les había dicho a gente que yo conozco del Ministerio de Información del gobierno sirio de Damasco que se equivocaban mucho de no dar los visados a los periodistas, que entonces al no poder tener el visado del Ministerio de Información, pues evidentemente, ¿con quién se iba? Con la oposición. Y es normal, querían informar, querían hacer ver, y entraban por Turquía, y no con un visado, evidentemente que no, el Ministerio de Información sirio pues no se lo daba, entre otras cosas, en algún momento me habían contado para qué vamos a dar visados si ya sabemos qué van a contar y qué van a decir. Entonces, esta situación desde el principio ha sido realmente catastrófica. Yo voy hablando y no sé muy bien lo que digo, pero bueno, algo estoy diciendo. Lo primero que yo diré es también que esta tumba de la información ha sido horrible y ha tenido unas consecuencias trágicas para el pueblo sirio. Rápidamente diré que una de las cosas que más me impresionó en Siria, conociendo un poco ya todo el complejo enorme de situaciones y verdades, no todos tienen la verdad, no todos tienen la falsedad ni la mentira, es que, y en eso claro, a veces no nos hemos dado cuenta
aquí en Europa, es que ha dividido el mundo. Ha dividido el mundo. Es decir, aquí, digamos, en Europa, la tendencia ha sido, en general, ponerse al lado de la oposición, pero es que en otros países que no son Europa, en continentes, incluso no hablaré ni de la China, ni la India, ni el Brasil, ni el África. Yo me he llevado muchas sorpresas cuando, por ejemplo, encontrándome una vez en Damasco con periodistas en algún país africano, contaban otra cosa, porque eso que tú acabas de decir, muy bien dicho, la guerra siria ha dividido la izquierda, de acuerdo, pero por favor, no olvides también que ha dividido la izquierda, ha dividido todo. La guerra de Siria ha roto los esquemas. No hay partidos, en los países árabes no hay partidos. ¿Verdad? No hay ni izquierda ni derecha en los países árabes. Claro, pero bueno, digamos los partidos. Sí, pero bueno, el Partido Comunista, por ejemplo, el Partido Comunista libanés, que son 2 o 3, pues uno iba por un lado y otro iba por otro. Es decir, entonces hay que ser evidentemente realistas y darse cuenta que el conflicto es un conflicto enormemente grave. Yo en una de las páginas de este libro que hice, y no ha ido mal, ¿por qué Damasco?, hablaba de que, bueno, en un momento determinado había que tomar posición. ¿Tú con quién estás? ¿Estás con el régimen? ¿Estás con la oposición? ¿Tú crees que han bombardeado los hospitales cada día, como dicen, han puesto napalm en la Ghouta? ¿Tú no lo crees? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cómo se verifica? Es decir, es una guerra desde el principio muy difícil de describir. Yo estuve en la guerra del Líbano, que duró 15 años. La guerra del Líbano, que duró 15 años, fue también muy difícil de describir, porque tiene en paralelo con la guerra de Siria 2 o 3 factores. En la guerra de Siria había, o hay, el ejército del gobierno y los grupos de la oposición. En la guerra del Líbano no. En la guerra del Líbano, una de las características de la dificultad de entender la guerra del Líbano, yo estuve allí la mitad de este tiempo, duró del 75 al 90, era que el ejército prácticamente no entraba. El ejército se dividió, unos por musulmanes, otros por cristianos, y ya está. Pero la guerra era entre los distintos grupos milicianos. Otra diferencia es que en la guerra del Líbano, que sí que se podía saber y ir y entrar y salir con visado, sin visado, ir a ver al jefe, el señor de la guerra Jumblat, o al mismo tiempo ir a ver al otro, al Berri, o lo que sea. Se podía entrar, se podía salir. Beirut estaba dividida por una línea terrible de barricadas, pero se podía pasar del Gardía, el Sharie. Entonces, completamente distinto al tema de la imposibilidad prácticamente de moverse en Siria, o evidentemente imposibilidad completa de ir de un lado a otro. Es decir, que en Beirut podíamos decir, bueno, ahora vamos a ver un poco el aire o lo que piensan los de un lado, y por la tarde vamos a ver lo que piensan los demás. Esto en Siria ha sido imposible. Yo creo que no es todavía muy posible. Otra diferencia es que la importancia de Siria. Siria es un país que, lo he dicho hace un momento, y lo digo con toda emoción, porque yo me siento también shami, como dicen ustedes, shami, sirio, es el corazón del mundo árabe. Es decir, en este sentido, la guerra del Líbano, que fue terrible, muy difícil de escribir, quién era quién estaba con quién, cómo las alianzas iban cambiando de un día a otro, entraba el Vaticano. ¿Qué tiene que ver el Vaticano? De pronto entraba el Vaticano, porque los maronitas decían que el Vaticano, o Francia y tal, y internacionalmente era también muy difícil de describir, como la guerra de Siria, pues, ¿qué era? Una guerra, tú has hablado de una guerra social,
en Siria. Bueno, entonces en el Líbano había pues esta teoría, había la teoría de musulmanes contra cristianos, Siria contra Israel, Israel contra los palestinos, socialistas prosoviéticos con las milicias proamericanas, campos de refugiados del cinturón rojo de Beirut contra los cristianos, sobre todo maronitas, que son o que eran el símbolo, digamos, de este Líbano cristiano, el principio que quiso fundar la potencia mandataria. Era una guerra, y otra diferencia que hay con la guerra siria, era una guerra, pese a todo, relativamente, pese a toda esta cantidad de factores tan heterogéneos, era una guerra que de alguna manera, así, desde lo alto, se podía entender, porque en aquel momento había dos bloques, la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por otro. No sé si ustedes saben, incluso me refiero a los sirios y sirias que estén aquí, si no lo saben, pues yo se lo voy a contar. No sé si ustedes saben cómo acabó la guerra del Líbano. La guerra de Siria acabó porque se pusieron de acuerdo Estados Unidos y Siria, lo que en este momento parece algo imposible. El Qatar, los amigos, tal, y la Unión Soviética, perdón, Siria, pues también, con los drusos, con el Murabitun, con los palestinos, y yo creo que en esto, lamentablemente, lo que tú acabas de decir, la guerra siria, cuando acabe, Dios lo haga pronto, tampoco será la obra de los sirios, sino que va a ser ahí el acuerdo que se va a imponer sobre los sirios y que va a ser, evidentemente, un acuerdo internacional que tendrá muchos problemas que aplicarse. Otro tema muy importante de por qué, a mi modo de ver, la frustración que a mí me puede provocar o que también le puede provocar a otra gente, de la guerra de Siria. Bueno, otra cuestión también característica de la guerra de Siria, en la guerra de Siria intervienen los alemanes, es decir, el ejército aéreo del gobierno sirio, más los rusos, más los norteamericanos y los otros. Por lo tanto, la destrucción ha sido enorme. Quiero que sepan, yo no entiendo de cosas militares, pero sí que quiero que entiendan muy bien que por mucho que uno bombardee un edificio, el edificio no va a caer. Ahora, si usted lo bombardea desde el aire, el edificio se desmorona, se destruye. Esto, por ejemplo, prácticamente en el Líbano no ocurrió porque únicamente intervenían de vez en cuando o bien los aviones sirios o bien los aviones de Israel. Y luego hay también un problema, a mi modo de ver, que ha complicado mucho el tema de entender la guerra de Siria. El Líbano es un país muy complicado. Yo siempre digo que aquel que cree que entiende el Líbano es porque se lo han explicado mal. Es un país muy complicado, pero que a la larga, más o menos, se puede relativamente entender, porque es un país abierto, es un país con un ejercicio de la libertad, pese a todo, y con un régimen, bueno, pues ya sabemos que es un régimen liberal, corrompido, o capitalismo salvaje, o dividido, unos tiran para Occidente y otros tiran para Oriente, hacia Siria en algún aspecto ahora, o hacia Egipto en otra época, y que por tanto evidentemente es un país fragmentado y un país muy difícil de gobernar. Pero relativamente la gente conoce lo que es el Líbano, más o menos, pero es que la gente no conocía nada de Siria. Este es el tema. La gente, los periodistas, que empezaron a escribir de Siria, esto que tú has explicado muy bien, no, el tema era muy absolutamente radical, los buenos y los malos, ya está. Nadie se había preocupado en saber, por ejemplo, yo que sé, que hay en Damasco están 4 o 5 patriarcas, que la presencia de los cristianos en Siria, pese a que es minoritaria,
es interesante, que las minorías cristianas, pese a todo lo que se diga, han ejercido su libertad, pese a todos los límites que las hayan podido, y lo sé muy bien, porque yo me acuerdo, como yo tengo ya una cierta edad, yo me acuerdo de un tema que vosotros os acordaréis mucho mejor que yo, cuando hubo en el principio de la presidencia de Assad, de Bashar al-Assad, el problema vidrioso cuando el gobierno basista de Damasco interviene en las escuelas privadas y prohíbe la enseñanza en las escuelas privadas sirias. Me acuerdo muy bien de esto, muy bien. Entonces, el tema es que cómo se va a describir una guerra tan conflictiva y tan difícil, con tantas pasiones, con tantas emociones de un lado y de otro, con tantas verdades de un lado y de otro, con tantas políticamente líneas que no se pueden romper de un lado y de otro. ¿Cómo se va a entender un país tan rico en civilizaciones como vosotros acabáis de explicar muy bien? No es fácil, no ha sido fácil. Y entonces este desconocimiento, que en algún momento yo he dicho, el desconocimiento culpable, la ignorancia culpable de lo que es Siria, es a mi modo también un tema que ha provocado esta enorme confusión y esta enorme sensación de que nadie sabe muy bien quién es cada uno. Tú lo has dicho muy bien, tú tienes este pensamiento, bueno, hay otra gente que tiene otro pensamiento y tú lo sabes. Pero bueno, lo que quiero decir es que desde un punto de vista de información es muy difícil, muy complicado, y a mi modo de ver esto, vuelvo a repetirlo, se debe al profundo desconocimiento de los europeos sobre lo que es Siria. Yo no es que conozca mucho la historia de Siria, pero sí que conozco, por ejemplo, la lucha que hicieron los sirios contra la independencia. Yo supongo que habéis visto la famosa, que por cierto lo están otra vez exhibiendo en las televisiones árabes y del Líbano, la famosa película de Bab el-Har, que se vuelve a repetir, porque es esta época épica de la historia de los sirios contra el dominio y el control colonial. Pero digo, insisto, y ya voy acabando, que el desconocimiento criminal de la gente sobre la historia de Siria, a mi modo de ver, esto también ha sido un gran obstáculo para entender luego una guerra enormemente complicada. Para acabar, diré que el tema de los refugiados es terrible. El tema de los refugiados desde el Líbano, quiero contarles algo que quizá algunos ya sabrán, otros quizá no lo sepan. El tema de los refugiados en este momento en el Líbano se está agravando porque hay un proyecto del gobierno libanés que tenía que haber empezado antes del Ramadán y que parece que ha sido aplazado. Yo tengo buenas conexiones con ACNUR en la Beca y en Zahle, y supongo que saben de qué voy a hablar. Y si no lo saben, siento darles una muy mala noticia. El gobierno libanés ha decidido derribar todas las edificaciones que hayan hecho los refugiados en donde están. Saben que no hay campos de refugiados en el Líbano, porque el Líbano no quiere tratar a los sirios de refugiados, porque no quiere que pase como con los palestinos y no quiere que estén bajo la legislación de las Naciones Unidas, entonces son desplazados. Entonces parece ser que la orden ya está dada. Y una persona que evidentemente tiene mucho poder en ACNUR, habéis hablado de ACNUR, y es un diplomático de aquí, es un diplomático catalán, español, me explicó que el tema lo están intentando por parte del ACNUR y la ONU lo están intentando parar, pero va a ser gravísimo, porque si realmente, ¿quién lo va a hacer? La policía, el ejército libanés, va a entrar en la Beca, por ejemplo, va a entrar en donde están ahí los refugiados, que algunos pues ya han hecho su casita, y van a demoler esta casa. No lo sé. Esto no sé si estáis al corriente, pero realmente es una cosa que en este momento
en el Líbano está preocupando mucho y poniendo los pelos de punta. Bien, para acabar diré que yo entiendo vuestros buenos deseos hacia la paz y la concordia, pero lamentablemente yo soy un pesimista y entonces lo que yo veo que en Oriente Medio únicamente prevalece es el cinismo, la realpolitik y las injerencias extranjeras. No quiero, esto es un sitio para hablar de paz, no quiero por lo tanto en fin, echar un vaso de agua a nuestros buenos propósitos, pero sí que quiero no engañar y que nadie se engañe, que esto va a ser muy difícil, que esto va a ser muy duro. Lo de Idlib se está aplazando, supongo que ya lo saben, porque ya casi es vox populi, simplemente por intereses internacionales de que saben evidentemente que se podría reproducir una situación como Alepo. Sería también una lucha casa por casa, con una enorme cantidad de muertos y de destrucciones, y saben también quien tiene evidentemente, quien dirige los hilos de esta guerra escandalosa, de que no se acaba de acabar en Siria, el miedo de que el ataque y la conquista por el ejército sirio de Idlib produzca una nueva avalancha de refugiados. Entonces, el año pasado yo recuerdo que en Damasco había mucha, por parte del gobierno, había mucha ilusión, en el sentido que daban ya por acabada la guerra, se daba por, yo me acuerdo de ver en la televisión siria los convoyes del ejército que se iban ya hacia el enclave de Idlib el año pasado. Este año, hace unos meses, también parece que había habido ya bombardeos sobre regiones de Idlib, etcétera, etcétera, y al final se ve que esto no se acaba de hacer. Yo creo que es un poco por el cinismo de los estados europeos, que evidentemente se ponen las manos en la cabeza solo pensando de que pudiera haber otro flujo de sirios por consecuencia de la batalla de Idlib, que podrían, según algunos cálculos que se han hecho, podrían llegar a ser entre 200 y 250.000 sirios más que tendrían que saldrían huyendo de la batalla de Idlib. Y para acabar, aquí, de todo esto, yo creo que hay una cosa que tú has contado muy acertadamente, y es que se pudo salvar una buena parte de la riqueza arqueológica. Yo, una de las personas que ahora ya me parece que ahora es el director general de Antigüedades, una de las personas que yo alguna vez tuve la oportunidad de visitar en Damasco, era el director general de Antigüedades, que una vez me dijo, mira, yo soy musulmán, cristiano, kurdo, o sea, un poco esto que me costaba. Siria es esto, Siria es esta mezcla de grupos muy difíciles, ¿verdad? No se puede dividir la ciudad de Damasco o como la ciudad de Alepo, porque todo está muy ligado, algunos barrios sí, a otros barrios no. Y entonces este hombre me contaba, ¿no?, pues todas las operaciones de salvamento de antigüedades que hicieron para, en previsión de que hubiera realmente por parte del Daesh como un intento para salvar el patrimonio sirio, que es una cosa que creo que sí que el mundo más o menos tiene un sentido de responsabilidad. Y como una anécdota final, que no sé si es verdad o no, me gustaría que dijerais vuestra opinión. El director general, ¿cómo se llamaba? Mamun este. El director general una vez me contó, después de lo de Palmira, que los daños fueron menos de los que se había pensado, y entonces una de las razones, y con eso acabo, una de las razones que según él, yo no sé, tú como arqueólogo, si esto te va a hacer sonreír o no, es que los bárbaros estos del Daesh lo que estaban buscando era que empezaron a excavar, me dijo, en zonas de Palmira, porque estaban buscando un tesoro, porque creían que debajo de las ruinas de Palmira había un tesoro
y era realmente lo que ellos iban a buscar. Y nada más. Aish Suri. Clara, la manipulación, y lo digo bien, la manipulación del tema de refugiados sirios, que se ha convertido en cuestiones políticas, de partidos, de gobiernos y de intereses absolutamente, a mi modo de ver, despreciables. Lo que voy a contar muy deprisa es que yo estoy harto, cuando estoy en Beirut, de ver, y no voy a ejecutar nombres, de políticos o de dirigentes que van allí y lo que quieren es rápidamente hacerse la fotografía con los refugiados sirios. Hay una manipulación del tema de los refugiados y con lo que usted acaba de decir, esto se pone en claro. Es muy fácil invitar, yo no quiero hablar, pero lo voy a decir, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando en un momento determinado el Papa hizo un viaje a no sé dónde y se llevó y dijo, cuando Dios, bueno, que suban toda una familia de refugiados sirios. Yo me pregunté alguna vez, bueno, qué fácil es invitar, qué fácil es decir, suban en mi avión. Yo no sé, hombre, el Vaticano es un estado rico, pero bueno, yo no sé realmente si aquella familia, después de que el Papa, que es también un estadista, por lo tanto un político, y por lo tanto tiene que hacer un papel determinado, invita a subir en su avión una familia así que, oye, qué bien, pero y luego, es que realmente luego esta gente, gobiernos, partidos, asociaciones que están ofreciendo el oro y el moro, ¿es que lo hacen? No lo hacen, no lo hacen, como usted acaba de decir. Es decir, por lo tanto, yo personalmente me siento también frustrado y rabioso al ver tanta manipulación del tema de refugiados. Para decirlo ya claramente, Beirut está lleno de gente de ONGs que va a ayudar a los refugiados. Y luego estamos muy, después de lo que usted ha dicho, nos sentimos con el corazón triste al ver cómo todo esto son puras palabras. El refugiado sirio se ha convertido en este momento en un objeto, así lo voy a decir de claro, para jugar con intereses políticos. Es muy fácil aparentar, es muy fácil decir, vengan todos a mi casa y luego que nadie se preocupe en si pueden tener una botella de leche, un poco de pan o algo. Yo no quiero denunciar aquí porque me parece realmente una cosa asquerosa que está ocurriendo en la comunidad internacional.